Let's go ahead and open our Bibles in John chapter 4, verse 47. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, verso 47. And it says, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Verso 47. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. Amen. In this story, ¿verdad? En esta historia, amen, it speaks, amen, how Jesus, ¿verdad? Traveled from one place to another, preaching the good news, ¿verdad? Aquí nos explica, ¿verdad? Cómo Jesucristo, ¿verdad? Iba de un lugar a otro, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Hablaba las buenas nuevas. And everywhere, he went, ¿verdad? Cada lugar que él iba, amen, he would perform a miracle, ¿verdad? Él hacía un milagro. Amen. He would teach the gospel. Enseñaba, ¿verdad? Dice el evangelio. Amen. And so there was always something that was going on. Amen. When Jesus was around. Y siempre había algo que estaba sucediendo cuando Jesucristo estaba, ¿verdad? Yendo a todos esos lugares. And so, all these different people would see, amen, and hear the word of Jesus. Y toda esta gente miraba, ¿verdad? Y escuchaba la palabra de Jesucristo. Amen. And so, they saw, amen, that his teachings were different. Y ellos miraban que sus enseñanzas eran diferentes. And that his teachings were powerful. Y que sus enseñanzas eran poderosas. Amen. It would speak to people's hearts. Y les hablaba a los corazones de las personas. Amen. So, every time, everywhere that Jesus went, something would happen. Dice, cada vez donde quiera que Jesucristo iba, dice, algo sucedía. And, the people were noticing that. La gente se estaba fijando en eso. Amen. And so that, is what, was calling people's attention. Y era lo que estaba llamando la atención a esta persona. Who is this Jesus? Amen. This preaching the word. Totally different in what we've been hearing it, y la gente estaba preguntándose, ¿verdad? ¿Quién es este Jesús que está enseñando esta palabra que es diferente a como hemos estado escuchando la palabra? Amen. And so these teachings were powerful. Estas enseñanzas, ¿verdad? Eran poderosas. Amen. It spoke to every heart. Dice, y hablaba a cada corazón. Amen. In whatever they were, dealing with in their lives, lo que ellos estaban pasando en sus vidas. Amen. That word would penetrate in them. Esa palabra penetraba dentro de ellos. And something, would happen inside of them. Y algo estaba sucediendo dentro de ellos. Amen. And so more people were following Jesus. Y más gente estaban siguiendo a Jesucristo. And so anywhere that Jesus would travel, ¿verdad? Donde quiera que Jesús, ¿verdad? Viajaba. Amen. The people would hear that Jesus was on his way. Y la gente escuchaba que Jesucristo iba en camino. Amen. And so those people that had a need, y esas personas que necesitaban, o tenían una necesidad, amen, they would start, accumulating, y se comenzaban a juntar, amen, to hear this new word, para escuchar esta palabra nueva, amen, and to see what Jesus would do, y para ver qué es lo que Jesús hacía, amen. And so if they had a need, amen, that they were going to be there. Y si había una necesidad, todos sabían, amen, que ellos iban a estar, ¿qué? Allí. Because they wanted a miracle. Ellos querían un milagro. They all wanted a word from Jesus. Ellos querían una palabra de Jesús that would speak to our lives, que les hablara sus vidas. Something that would penetrate in their lives. Algo que penetraba en sus corazones. On the word that they needed inside of them. Esa palabra que ellos necesitaban en sus vidas. That hope, esa esperanza. That love, ese amor. That peace, esa paz.
Whatever, people, would be going through in their lives and in their families, cualquier cosa que estuvieran pasando estas personas en su vida y en sus corazones o en sus familias, they wanted to go seek Jesus. Ellos querían ir a buscar a Jesucristo. And so in this story, ¿verdad? En esta historia, amen, in verse 45, verso 45, it says, when he arrived and that Jesus, arrived in Galilee, he said the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also what? Had been there. Do you see that? Dice, y cuando vino a Galilea, y ese es Jesucristo, dice, los galileos le recibieron, dice que, habiendo, dice, visto que todas las cosas que había hecho en Jerusalén. En la fiesta, dice, porque también ellos que habían ido a la fiesta. Amen. And so from there, amen. So did people knew about Jesus? La gente sabía de Jesucristo. Did they knew what Jesus was doing, in the other places? La gente sabía lo que Jesucristo estaba haciendo en estos otros lugares. And so, that's how people are. Así es como la gente es. When we have a need, cuando necesitamos una necesidad, whatever it may be, ¿verdad? No importa lo que sea, people are gonna go. La gente va a ir because they have a need, porque tienen que una necesidad. And so, that's why it says that the Galileans received Jesus because they saw everything that he had done in Jerusalem. ¿Verdad? La gente, ¿verdad? Con brazos abiertos, ¿verdad? En Galilea recibieron a Jesucristo, dice, por todo lo que ellos mismos miraron de lo que Jesucristo había hecho. They were witnesses. Ellos eran testigos. So, it was not one or two, ¿verdad? No nomás eran uno o dos, it was a lot of people. Era bastantes personas. Amen. And so, they said, now this is our town, ¿verdad? Este es nuestra ciudad. Amen. This is the place, amen, that Jesus is at. Este es el lugar ahora donde Jesucristo está. Now this is our turn to receive something from Jesus. Ahora aquí es nuestro turno para recibir algo de Jesucristo. Amen. In whatever our needs may be, en cualquier necesidad, que sea. If you have a family, if you have a friend, si tú tienes una amistad, if you, si tú tienes familiar, amen, you're gonna bring them to Jesus. Tú lo vas a traer que a Jesucristo, because you know that they can receive a miracle through Jesus. Amen. Tú sabes que, Jesucristo puede ser un milagro, amen, en sus vidas, amen, because you witnessed, porque tú fuiste testigo. You saw what Jesus could do. Tú miraste lo que Jesucristo puede hacer. And so, Jesus was welcome, ¿verdad? Jesucristo fue, ¿verdad? Bienvenido. Amen. And then in verse 46, verso 46, it says, once more, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. Verso 46. Vino pues, dice Jesús, otra vez a Caná de Galilea. Dice, donde había convertido el agua en vino, y había, dice, en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Amen. And so, it says, that was the first miracle that Jesus, did there. Amen. Dice que este es el primer milagro que Jesucristo hizo allí, ¿verdad? Turning the water into wine, ¿verdad? Dice, convirtiendo, ¿verdad? El agua, ¿verdad? En vino. And says that it was the first miracle. Fue el primer milagro allí. Amen. And then it says that there was a royal official, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Allí mismo, amen, que había un oficial del rey, amen, who was there and who had a son that was sick, ¿verdad? Y dice que había, ¿verdad? Dice su hijo, ¿verdad? Que estaba enfermo. Amen. And so, obviously, the royal official was there, ¿verdad? Este oficial del rey, estaba allí. Amen. He knew about Jesus. Él conoció, ¿qué? Acerca de Jesús. Amen. And so, see, when people are in need, cuando la gente tiene una necesidad, it doesn't matter your position. No importa tu posición.
You're a person like everybody else. We all have needs. Tú eres una persona como no todos los demás. Todos tenemos ¿qué? Necesidades. Amen. Whether you're rich or poor, rico o pobre, we all have needs. Todos tenemos ¿qué? Como dice, todos necesitamos de Jesús. Amen. And so for us, para nosotros, amen, you know, that's how we are as people. Así somos como personas. You know, we have a need, we're going to seek what? Jesus. Tenemos una necesidad, vamos a buscar a Jesucristo. Amen. And so, you know, this royal official, ¿verdad? Este oficial, ¿verdad? You know, del rey, amen. It says, amen, that, you know, in his place, ¿verdad? En su lugar, amen. He didn't care if people saw him or criticize him. A él no le importó, ¿verdad? Lo que la gente dijera, ¿verdad? O se lo criticaban, ¿verdad? He didn't care, you know, what are you doing here? You shouldn't be here, you know. You should be over there with the king, ¿verdad? Deberías de estar allá con el rey. ¿Qué estás haciendo aquí con nosotros? ¿Verdad? But when you have a need, you have a need. Cuando tú tienes una necesidad, tú tienes necesidad. And him as a father, y él como padre, amen, you know, his children were important. Sus hijos eran importantes, fíjate. And so that's any father that would do anything for their children. Dice, como padre, vas a hacer cualquier cosa por tus hijos. Amen. And so, you know, so he was there. Él estaba allí. He didn't care. You know, no le importaba. You know, if that was his religion or his belief, si esa era su religión o su creencia, it didn't matter. Eso no le importó a él. He wanted to seek Jesus for a miracle. Él quería buscar a Jesucristo, you know, por un milagro. Amen. And so that's how people come to Jesus. Y así es como viene la gente a Jesucristo. They don't care. Amen. As long as Jesus performs what? A miracle. A ellos no le importa, you know, sino solamente que Jesucristo dice, les haga ¿qué? Un milagro. Amen. And so, you know, in this, ¿verdad? En esto, amen. And so verse 47, verso 47, it says, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him, and what does it say? And begged him to come and heal his son, who was close to death. Verso 47. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado, dice, de Judea a Galilea, dice, vino a él, dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Amen. And so, you know, pues, anything is going to move you if your son is about to die. ¿Verdad? Cualquier cosa te va a mover si tu hijo ya está cerca de la muerte. Amen. And so, you know, he begged, it says, ¿verdad? Dice que le rogó, you know, come with me, you know, ven conmigo. I have everything prepared. Tengo todo preparado to take you in that journey, para llevarte en esa jornada, no matter how far it may be, no importa qué tan lejos esté, you know, I'll make sure that you're, you know, well taken care of. Yo me voy a asegurar que tú estés bien cuidado en todo lo que tú necesites. Amen. You know, because, you know, if you're gonna help me and do a favor for me, si tú me vas a ayudar, amen, y me vas a hacer este favor, you know, I have all the money that I need, you know, to bless you with money. Yo tengo todo el dinero, amen, you know, que pudiera darte para bendecirte. I have all, you know, the power and authority. Tengo todo el poder y la autoridad, you know, to do a lot of things, para hacer muchas cosas, because I serve the king, porque yo soy, you know, sirvo al rey. Amen. And so, you know, but that didn't move Jesus. Eso no movió a Jesucristo. Jesus was not looking for money. Jesucristo no estaba buscando por dinero. Jesus just was here to help, to bless. Jesucristo estaba aquí nomás para ayudar y para bendecir. How he was going to bless you? Well, what was your need? That's how he was going to bless you. ¿Cómo te iba a bendecir? Pues, ¿qué es tu necesidad? Así es como Jesucristo te iba a bendecir.
It didn't matter what was the situation. It didn't matter what was the sickness. No le importaba qué era la situación. No le importaba qué era la enfermedad. He was just here to bless your life. Él nomás estaba aquí para bendecir tu vida. But as you see, amen, even in his royalty, aún en su realidad, amen, it didn't matter to him. A él no le importaba. Like I said, he was going to do what he could to take Jesus to his house. ¿Verdad? Él iba a hacer todo lo que él podía para llevar a Jesucristo a su hogar. The important, thing for him as a father, la cosa más importante para él como padre was that his son may be healed. Era para que su hijo sea sanado. Very, very important. Bastante importante. It was not just anything. No era cualquier cosa. It was something big, for this royal official. Era algo grande para este oficial, ¿verdad? Que trabajaba para con el rey. And so, verse 48, verso 48, dice, unless you people see a sign or see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Verso 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creéis. And so, a lot of times people don't believe, ¿verdad? Muchas veces la gente no cree. Hey, we can pray for you. Podemos orar por ti. God can perform a miracle. Dios puede hacer un milagro en ti. But if they don't see it, it's like, pues, I didn't see it. ¿Verdad? Si no lo viste, pues tú dices, pues no lo miré. Nothing happened. Nada sucedió. Amen. And so that's how it happens at times. Así es como sucede a veces. People, amen, are people, ¿verdad? Y la gente es gente, amen. And sometimes we don't believe, ¿verdad? A veces no creemos, And so, this person, was not a believer. Esta persona no era un creyente. Amen. But even us as believers, sometimes do we believe? En veces como creyentes, en veces todavía, ¿realmente creemos? Sometimes we don't. En veces no creemos. Amen. And so, but we need to what? Continue growing what? In that faith. Tenemos que seguir que continuando creciendo en esa fe. Amen. And so these stories help us, amen, to see what Jesus did. ¿Verdad? Estas historias nos ayudan para mirar lo que Jesucristo hizo, how he did it y cómo él lo hizo, so that we can grow what? In that faith, amen, para crecer en esta fe, that, this miracle happened here. Este milagro sucedió aquí, which means it can happen with us too. Este milagro puede pasar con nosotros también. Amen. And so that's, where we get that faith. Es donde agarramos esa fe by the things that we read, por las cosas que leemos, on what Jesus did on this world, lo que Jesucristo hizo en este mundo while he was still here, por mientras que él estaba aquí. Amen. And so that's important to learn. Y eso es importante para aprender. And then, verse 49, verso 49. It said, the royal official said, Sir, come down before my child dies. Y verso 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Amen. And so, this father knew that he didn't have much time. Este padre sabía que no le quedaba mucho tiempo. Amen. The sooner, the better, ¿verdad? Lo más pronto, ¿verdad? Lo mejor. Amen. When there's an urgency, cuando hay una urgencia, amen, you want the doctor to be there now, ¿verdad? Tú quieres que el doctor que esté allí ya. Amen. You want, the medical staff to do whatever they need to do now, ¿verdad? Tú quieres que el equipo médico hagan todo lo que tienen que hacer, ya, ahorita, amen, because it's urgent for you, es urgente para ti, it's important for you, es importante para ti, especially if you know that loved one is about to die, especialmente cuando tú sabes, que ese ser querido, dice, está cerca de morir. And I'm sure that, if this, royal official, amen, could take Jesus, by force, he would try and do that. Estoy seguro, que si ¿verdad? Este oficial, ¿verdad? De que trabajaba con el rey, si lo pudiera llevarse a la fuerza, se lo hubiera llevado. Amen.
But, the respect that he had for Jesus, ese respeto que tenía para con Jesucristo, amen, for him was like, praying, para él estaba orando. His heart was troubled, su corazón estaba atribulado. You could see it in his face, lo podías ver, ¿verdad? En su rostro, his concern, su preocupación. His worry, ¿verdad? Cómo estaba él, todo preocupado. Amen. His anguish, su angustia. Amen. When you see someone like that, you know that it's important. You know that something's going on. Amen. Cuando tú miras una persona así, tú sabes, que esta persona está pasando por algo fuerte, algo difícil. Amen. And so I know, that Jesus knew exactly what was going on. Jesucristo sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Amen. But Jesus that knows it all, Jesucristo que lo conoce todo, amen, was, getting ready spiritually. Estaba listo y preparado espiritualmente. And then verse 50, verso 50, Jesus, ¿verdad? Dice, go. Jesus replied, your son will live. Dice, the man took Jesus at his word and departed. Verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Dice la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amen. Very, very important. Amen. Jesus gives them an answer, ¿verdad? A power. Jesucristo le da una respuesta con poder. Did you hear that? Jesus gave them an answer with power. Jesucristo le dio una respuesta con poder. With authority, con autoridad, with faith, con fe, amen, advising him, dándole a conocer, the miracle has been done. El milagro, dice, ya es hecho. Amen. And it says that this royal official took Jesus' word. Dice que este oficial, ¿verdad? Que trabajaba con el rey, dice, él tomó esa palabra. With faith, dice, con fe. Amen. Believing that what Jesus said was going to happen. Creyendo que lo que Jesucristo dijo, eso iba a suceder. He knew that Jesus was a man of his word. Amen. Sabía que Jesucristo era un hombre de palabra. Amen. And if Jesus said it, then Jesus said it. Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo dijo. Amen. And so, from there, that's very, very powerful for a person. Esto es muy poderoso para una persona. When you believe, what Jesus said, cuando tú crees en lo que Jesucristo dice, there's power in that word. Hay poder en esa palabra. Amen. And if Jesus said he's going to bless you, he's going to bless you. Si Jesucristo dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Amen. And so, that's where the faith comes. Es cuando viene esa fe that you believe on the one that tells you, que tú crees, aquel que te dice. Jesus, was he credible? Jesucristo, ¿era creíble Jesús? Yes, he was. Jesus was credible. Jesucristo era creíble. Amen. And so from there, ¿verdad? De allí, that's why, amen, this royal official, por esto, este oficial, ¿verdad? Del rey, amen, he believed that word. Dice, él creyó en esta palabra. Very important, bastante importante. So once this man took Jesus at his word, it says what? He departed. Dice, y cuando, ¿verdad? Este hombre creyó, dice la palabra que Jesús le dijo, dice, se fue. He believed Jesus. Él creyó en Jesucristo. Dijo, I'm gonna go, and go check on my son. Voy a ir a buscar a mi hijo. This is what Jesus told me. Esto es lo que Jesucristo me dijo. And with all the miracles that people have been talking about that Jesus made, I'm going to believe that Jesus is going to perform a miracle in my son. Y todos los milagros que las personas están hablando acerca de Jesucristo, él mismo dijo, yo me voy a ir y yo voy a esperar que Jesucristo haga un milagro en mi hijo. Very important, bastante importante. Then verse 51, verso 51. Dice, while he was still on the way,
he wasn't there yet. When he was on his way, his servants met him with the news that his boy was living. Do you see that? Dice, cuando ya él descendía, dice, todavía no llegaba. Amen. Dice, pero cuando descendía, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron, ¿qué? Nuevas, diciendo, tu hijo vive. Amen. You know, what a great miracle, ¿no? Qué milagro tan más grande. Amen. You're already on your way. Amen. Tú ya vas en tu camino, you know, walking by faith, caminando por fe. Amen. Going to go see your son, you know, ir, you know, para ir a ver a tu hijo. Amen. And, you know, I'm sure, amen, you know, that, you know, whatever it says that, you know, from one place to another, you know, where this official needed to go, de un lugar a otro, de la distancia que este oficial tenía que caminar o ir, it was 15 to 16 miles. Eran 15 a 16 millas. Fíjate, it's not far, but it's far. You know, no es lejos, pero es lejos. Amen. And so, you know, no matter how, you know, how far it would be, I'm sure that it was an eternity, ¿verdad? You know, no importa qué tan lejos fuera, para él era como una eternidad. It was taking like forever. Yo creo se le hacía a él como que estaba tomando para siempre, you know, to go see his son, ¿verdad? Para llegar, para ir a ver a su hijo. Amen. But what a surprise, qué sorpresa, amen, that along the way, ¿verdad? En el camino, amen, as much as he hurried, you know, por más que él se apresuraba to be there with his son, para estar ahí con su hijo, it says that his servants met him, y dice que sus siervos llegaron para con él, and then they tell the great news, y le dicen las buenas noticias. Your son lives. Amen. You know, tu hijo vive. Amen. You know, if he saw him from far away, amen, si él lo miró, amen, de lejos, amen, I wonder what he was thinking, you know, when he saw his servants, you know, coming towards him, you know, y qué fue lo que pensó cuando estos siervos están caminando, ¿verdad? You know, hacia él, you know. You don't know what to think, right? No sabes qué pensar. But most of the time we think what? The worst, ¿verdad? The negative, you know, la mayoría de las veces, you know, esperamos recibir esperamos lo malo, ¿verdad? Lo más negativo, you know, and so as they were getting closer, you know, por mientras que ellos se acercaban y dice, wow, is this good? Is this bad? ¿Es bueno? ¿Es malo? You know, what is it? You know, ¿qué es? Amen. And so, you know, but as they were getting closer, amen, I'm sure that their faces could see joy, could see happiness, could see a smile. Y no estoy seguro que entre más cerca él los comenzaba a ver, dice, comenzó a ver el rostro de ellos, y no, con gozo, con alegría, ¿verdad? Un semblante, you know, diferente. Amen. And so that was bringing peace in him, y eso estaba trayendo esa paz en él. And more when they told him, your son lives. Tu hijo vive. And then verse 52, verso 52, and it says, when he inquired as to the time when his son got better, they said to him, what did it say? Yesterday. Fíjate, it wasn't even the same day. It said, yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him. Dice, cuando ya él descendía, dice, verso 22, 52, dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado, dice, a estar mejor. Y le dijeron, ayer. Fíjate, no era ni el mismo día, era ayer. Dice, a las 7 le dejó la fiebre. Amen. And so, you know, this official, este oficial, you know, he wanted to see, you know, was that the time that I was having this conversation with Jesus? Este era el tiempo, you know, en que yo estaba teniendo esta conversación con Jesucristo. Was that the time, you know, when Jesus told me that my son was gonna live? You know, este fue el tiempo que Jesucristo me dijo que mi hijo iba a vivir. Amen. You know, and so, you know, he's trying, amen, you know, to remember, está tratando de acordarse, amen, you know, to see if that miracle happened at that time, you know, para saber si este milagro pasó en ese tiempo y en ese momento. Verse 53, verso 53.
Then the father what? Realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. So he and his whole household, what? Believed.